Buenas. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes, como siempre, a la hora en punto. 11:45 domingo. Estuve hablando con varios al respecto. Varios me preguntaban 11:45. Miércoles a las 7 de la tarde. Son compromisos no solamente que tengo con usted, sino tengo con el Señor, ¿no? Entonces, toda mi vida, digamos, es planificada alrededor de estos tiempos. Estos tiempos son intocables. O sea, siempre cuando hago un acuerdo con Dios, el tiempo que le voy a dedicar es como intocable. Es cierto que yo, con Él, con mi Padre, decidimos qué tiempo es, ¿no? Qué día va a ser, a qué hora va a ser, y esa hora se la dedico al Señor. Ahí está mi esposa, gracias, trayéndome mi té. ¿Ahí lo pongo? Sí, ahí está bien. No, ahí está bien. La arrimo esto un poco para acá y acá. Miren, esta es la taza de mi equipo. Yo soy fanático de los Bucaneros, el equipo de Tampa. Y fueron campeones el año pasado. Pero siempre he sido, aunque no sean campeones, siempre soy hincha de ellos, como se dice. En las buenas y en las malas. Bueno, tuvimos una serie de varios mensajes que le aconsejo que ustedes las sigan. Empezaba con puede usted ir antes, pero esta serie empieza con la gratitud abre las puertas hacia la presencia de Dios. Hemos explicado sobre la gratitud, qué pasa en el cerebro con la gratitud y todas esas cosas que ahora la ciencia está descubriendo. Pero también el título decía, la gratitud abre la puerta a la presencia de Dios, pero la obediencia nos da la victoria. Y hablamos de la obediencia y hablamos de todas las cosas que lleva estar en comunicación con Dios, escuchar su voz y obedecer su voz. Y por eso para mí es importante. Y le voy a explicar algo. Usted puede tener varios aspectos en su vida religiosa. En su vida con Dios puede tener varios aspectos. De repente usted nació católico y después se convirtió en evangélico. De repente usted es católico todavía, de repente usted pues es testigo de Jehová, mormón o algo así, que realmente no son cristianos en sí. Los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios, es totalmente diferente. Y por eso es tan importante entender, porque es como, a veces siento como que hay una lucha entre quién recluta a quién. O sea, algo así como proselitismo. Y cuando hay proselitismo y te entrenan en proselitismo o te entrenan lo que viene a ser como que llaman evangelismo o enseñar o lo que sea, cuando te entrenan así es difícil entender las palabras del Señor Jesús que fueron antiproselitismo. O sea, él nunca hizo proselitismo y es más, él no era humanista, que es la nueva filosofía en estos tiempos, el humanismo, y que ha pues impregnado la iglesia, no es el pobrecito, algo así, sino va de frente a lo que quieres. Mira, tú estás muriendo, tú estás muerto y necesitas pasar de muerte a vida. Por eso él decía, el que viene a mí pasa de muerte a vida. O sea, más claro no puede ser. Pero es bien difícil entender eso porque crecemos en una cultura humanista, pues, en una cultura liberal, una cultura progresista. Ahora, cada día aparecen nuevos términos que es difícil poder entender. Nuevos términos que es difícil poder entender. En cambio, incluso en Estados Unidos, usted de repente no vive en Estados Unidos, pero me quedé sorprendido que esto que les enseñé, el NFL, propuso o están proponiendo varios por ahí cantar un himno para morenos, por no decir la palabra negros,
porque acá suena muy fuerte en Estados Unidos, un himno para morenos y un himno regular para blancos. O sea, quieren separar más el país. Y la verdad que lo que debería hacer uno es cantar un solo himno, ¿no? El himno que tenemos, ¿no? Y el problema es esto, que si no tendríamos que cantar pues un himno para los hispanos, un himno, y en los hispanos hay tanta diferencia, tendría que ser un himno para cubanos, un himno para nicaragüenses, un himno para peruanos, un himno para chilenos, un himno, sería terrible, o sea, nunca veríamos el partido porque hay que cantar tantos himnos para estar políticamente correcto. Eso es parte humanismo, eso es parte liberalismo, eso es parte de que tú tienes que estar bien con todos. Y no se entiende. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la prédica de la palabra de Dios? Les digo con toda honestidad que es muy difícil entender al Señor Jesucristo cuando venimos de una sociedad humanista, de una sociedad donde todo es pobrecito, todo donde siempre se lamenta, te dan con la coba, decían en mi país, te siguen el dolor, todo, pero nunca te explican por qué estás en ese dolor, por qué estás en el puente cenagoso y cómo puedes salir de ahí. Nunca te explican eso. Y la cosa es ser libre, la cosa es salir de todos estos problemas. Y a eso vino el Señor Jesucristo, pero Él sabía que con humanismo no se podían sacar, ¿no? Y Él sabía cuando las personas venían hacia Él, porque Él hizo montones de cosas, montones de señales, montones de obras, caminó sobre el agua, hizo muchas cosas, hasta resucitó, hizo muchas cosas para que vean que Él es Dios y le viene a traer un mensaje, y un mensaje que es bien importante. El reino de Dios se ha acercado, está cerca de ustedes pueden entrar ahora al reino de Dios, ustedes ya pueden tener una relación íntima con Dios, incluso le pueden llamar Padre. O sea, vino a enseñarlos, pero ¿cómo van a entender cuando vienen solamente de un temor, de un Dios que no le mande lanzas, que no le mande todo, y lo único que busco son los beneficios? Son los beneficios. Entonces, en Juan capítulo 6, el verso 26, hay un versículo que a mí me llamó mucho la atención para poder explicar este punto. Dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto todo lo que he hecho, ¿no? Todas las señales que he hecho, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En pocas palabras, no es que tú quieres una relación con Dios, tú quieres los beneficios de Dios, ¿no? Cuando hay guerras, la iglesia se llena porque quieren pues orar por su hijo que está en la guerra, ¿no? O sea, buscan ese beneficio. No les importa quién es Dios, ni les importa conocer a Dios. Lo que importa es que han escuchado que Dios hace milagros y pues yo quiero que proteja. Entonces vamos a hacer vigilia, vamos a hacer oración de tal hora a tal hora, vamos a hacer miles de cosas para poder tener, como creyendo que eso es lo que hace realmente una vida con el Señor. Y eso es lo que va a provocar el avivamiento del último tiempo. El problema es este, ¿no? Que no han entendido al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando dice estas cosas, que no vengas por los beneficios, sino realmente ven por mí. Ven porque soy Dios. Ven porque quiero enseñarte. Ven porque quiero que seas parte de mi reino. Ven porque realmente quieres una comunión conmigo. Hace muchos años existió un psicólogo que creció en el Evangelio y es muy famoso, es Gordon Allport. Él murió en 1967. En 1950 él escribió algo sobre religión, porque él venía de religión, pero era amigo de Freud, aunque tuvo un pleito con Freud realmente, pero era amigo de todos los psicólogos ateos de esa época, ¿no? Entonces él no hablaba mucho de religión, se quedó un poco callado de religión, pero le interesaba. Incluso fue uno de los pocos que decía, si tú no tienes en cuenta religión para describir la personalidad, definir o entender la personalidad de un ser humano, entonces tú estás perdiendo mucho y eso se debe corregir, ¿no? Pero Gordon Allport escribió porque él había nacido en iglesia evangélica, creció en iglesia evangélica y algo faltaba. Y se dio cuenta de algo. Él describió que lo que ha visto en su vida creciendo en iglesias evangélicas es que hay dos tipos de cristianos.
Y los llamó así: religiosidad intrínseca y religiosidad extrínseca. Eso es lo que él le tituló: religiosidad, disculpen que a veces me enredo, religiosidad intrínseca y religiosidad extrínseca. La extrínseca, voy a empezar con los extrínsecos. Extrínsecos son aquellos que usan la religión para obtener metas que no son espirituales. O sea, no es que quieren conocer a Dios, sino necesitan que Dios les haga un favor. Necesitan que Dios les haga un milagro. Muchas veces es por soledad. Necesito amigos. Yo quiero ir a la iglesia porque ahí encuentro amigos, tengo pizza gratis, tengo, mis hijos se pueden entretener un rato y no fastidiarme. Busco amigos, busco tener un estatus social porque en Estados Unidos es muy importante, hay iglesias que te dan el estatus social, como hay sinagogas que te dan estatus social. O sea, ir a un sitio es bien importante por el estatus social. Ahora, no solamente quiero eso, sino quiero prestigio, quiero ser reconocido. La mayoría en Perú está pasando un fenómeno increíble. Hay hasta senadores que a través de presentarse como pastores, han sido elegidos senadores. Hay personas que han sido elegidos senadores y se presentan como pastores, senadores o congresistas, no me acuerdo cómo le dicen en Perú. Pero salen eso y quieren para presidente, quieren todo. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron la iglesia solamente para prestigio y para poder. A ellos no les importa a Dios, no les importa, ni lo entienden. Pero decir aleluya, Isai, Sandala, Brahanda, así les da votos. Entonces, eso es lo que llamó Gordon Allport extrínseco. El problema es no solamente esto, sino que la iglesia, al saber esto, o no sé si lo sabe realmente conscientemente como yo lo sé, o por lo que lo he estudiado, no, pero la iglesia busca eso. La iglesia busca generalmente al que está solo para presentarle amigos. Buscan la iglesia para darle social status, o sea, te doy poder. Una vez hace tiempo le he contado, me invitaron a comer a un sitio y me definieron, pues sabían que yo era pastor y me definieron como pastor y me dijeron que el pastorado, me dijo a mí, insultándome la persona, el pastorado es la plataforma del fracasado. O sea, donde tú tienes poder, aunque no has estudiado, según esa persona. Yo conozco pastores que han estudiado, que son doctores, que son increíbles y son ese. Pero para esta persona, esa era la definición que tenía de mí y del pastor. O sea, era la plataforma del fracasado, lo puso así. O sea, para él uno se va a la iglesia por prestigio, por poder, y porque como no tiene poder en la sociedad, pues en la iglesia todo. Y es así, o sea, buscan votos a través de la iglesia. El mismo Trump lo ha hecho y lo ha practicado, ¿no? Buscan, o sea, porque es importante la iglesia en Estados Unidos. La mayoría de personas que conozco de cierto estatus, digamos, solamente pueden llegar al Senado en Estados Unidos o porque tienen el título reverendo o porque tienen el título pastor, ¿no? Y son ellos los que votan por esta persona. O sea, no buscan la religión, es en pocas palabras, porque no se trata de criticar a personas, sino definir el término extrínseco. No buscan a Dios, no les importa a Dios. Ellos buscan porque habéis visto, no porque habéis visto señales y saben que es Dios, sino porque han comido el pan y se saciaron. O sea, le va a saciar eso. Es bien importante entender esto, ¿ok? Extrínseco y intrínsecos intrínsecos, lo definió Gordon Allport de esta manera. Su fe es la fuerza principal en sus vidas, su fe afecta su conducta diaria y sus decisiones caracterizados por una relación cercana y personal con Dios. Son dos categorías, elaboraron 20 pasos cada uno para definir realmente qué era extrínseco y qué era intrínseco. Ya mucho más adelante, a una persona que yo conozco, el doctor Harold Kenney, hizo un estudio general sobre la salud. Él es médico y le interesaba la salud. Y quería saber si la salud tenía que ver algo con religión o si era necesario incluir la religión en el estudio de la salud, ¿no? Y encontró algo que era increíble.
que los niveles de religiosidad intrínseca no existen, o sea, son muy bajos. No existen generalmente en las personas que fuman, que regularmente toman, que tienen ansiedad crónica y es más, y tienen cáncer. O sea, no existe, o sea, simplemente no hay. Pero sí había, casi todos tenían, porque lo hicieron en un mundo evangélico, casi todos eran extrínsecos, cumplían con las características de extrínsecos. O sea, habían ido a la iglesia por poder, por prestigio, por social status, porque tienen amigos, porque pueden darle de comer, porque regalan comida, qué sé yo, pero no por su relación con Dios. Y para mí es importante resaltar esto hoy día. Es importante porque no solamente va a afectar tu vida, va a afectar tu moral, va a afectar tu familia, sino va a afectar tu salud. O sea, cada día hay más estudios y más estudios. Ahora hay estudios de que si realmente nuestros pensamientos, a nuestra relación le ponen inteligencia buena, no le quieren poner Dios, ¿no? Realmente cambian las circunstancias o afectan las circunstancias o nos hacen más fuertes para las circunstancias, reduciendo la ansiedad y por ende aumentando nuestro sistema y mejorando nuestro sistema inmunológico. Por eso es importante y por eso comencé con esto. Porque la Biblia se trata simplemente de que tú tengas una relación íntima con Dios. Pero ¿sabes qué? Es difícil en este mundo del humanismo cuando yo lo que quiero hacer es proselitismo. Yo quiero que tú vayas a mi iglesia. Yo quiero que tú vayas a mi iglesia. Y para eso no te voy a poner ningún requisito. Solamente que asistas, tal vez pues que des algo de dinero, tal vez que te goces con los cantos que escuches y escuches un sermón que te va a acariciar el corazón. Tal vez eso es todo y te voy a llamar cristiano, te voy a decir que tienes vida eterna y te voy a decir todo. Pero al final te estoy haciendo un extrínseco, una persona que ni siquiera tiene la intención y peor, ni siquiera cree que puede encontrar a Dios. Ni siquiera cree que puede tener. Tal vez el que predica, ese tiene una relación con Dios, ese es santo, ese estudiado, ese es todo. Pero yo soy un ignorante que no creo que pueda tener una relación con Dios. Y es todo lo contrario. Porque realmente nosotros deberíamos enseñar la palabra para que Dios afecte nuestra vida. Y al afectar nuestra vida, afectemos a todos los que están alrededor nuestro. Y realmente tú seas libre de todas las cosas que te agobian. ¿Será posible ser libre de todas las cosas que me agobian, de las malas decisiones, de los errores que cometo? ¿Será posible? Esa es la promesa de Dios. Y depende de Dios, no depende de mí ni de un hombre, no depende de un consejero ni de un amigo, sino depende directamente proporcional de la relación que tengas con tu Padre amado, con tu Padre celestial. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo bien claro, el reino de Dios se ha acercado, y después nos enseñó, y orarás así, Padre nuestro que estás en los cielos. Para mí es importante que usted entienda esto y siempre lo voy a repetir. Pero por eso es que yo no trato de hacer proselitismo. No trato de pescar en la pecera ajena. Eso dicen cuando le quitan miembros a otra iglesia y se los llevan para su iglesia. No trato de hacer, al contrario, lo voy a hacer difícil. Generalmente cuando me preguntan, me invitan a hacer una conferencia en algún sitio, siempre me preguntan dónde queda su iglesia y le dice, lamentablemente en vano te doy mi dirección porque mi iglesia ya está llena de aire, pero está llena, ¿no? O sea, algo para sí, porque no me gusta hacer proselitismo, no me gusta que por una conferencia que di, porque hablé de neurociencia, por algo, usted se siente impresionado y se siente impresionado de mí, y no se debe sentir impresionado de mí, sino yo lo debo llevar a que se sienta impresionado de Dios, porque ese es el secreto. El secreto es que tú conozcas a Dios para que sepas lo que Dios puede hacer en tu vida hoy día, en tu vida aquí y ahora. Ese es el secreto. El secreto no es que dependas de mí siempre y de mi consejo. Eso no, yo soy temporal, dentro de poco no sé cuánto me dará el Señor, pero me voy a tener que ir y usted va a tener siempre al Señor. Y por eso es bien importante. Y el secreto está en tu corazón. Estas personas buscaron a Dios realmente por el pan.
por los beneficios, por algo que no tiene que ver nada con Dios, por prestigio, por poder, porque pueden controlar un montón de gente. Buscaron a Dios y tienen problemas y constantes problemas. Entonces tienen que justificar sus problemas. Tienen que justificar que siguen esclavos de sus pasiones. ¿Y cómo lo justifican? Diciendo, todos pecan. No hay ninguno perfecto. Es imposible. Pero ese es el problema, porque no entienden que Dios es el que te hace perfecto. Dios es el que te libera del pecado. Y por eso es importante. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando realmente, mira, solo en tu casa. Pero me imagino que la mayoría de personas que me están viendo no han ido a una iglesia a sentarse y a verme a mí, ¿no? Sino que usted esté en su casa o tal vez esté en su carro. No sé dónde estará usted en este momento. Pero solo usted en su casa ponga en su corazón el buscarlo al Señor. Pero ponlo, el Señor siempre dijo que el más importante mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, eso es lo que te digo, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ningún beneficio, no necesitas nada, no necesitas que alguien sane hoy día, no necesitas que alguien se recupere, no necesitas que te saquen la depresión, sino quieres conocer a Dios. Quieres conocerlo a Él y amarlo a Él con todo tu corazón. Porque las palabras de Jeremías son claras. Y nos dice la condición realmente para ver a Dios y encontrar a Dios. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. O sea, me siento tan mal que creo que todo lo que estoy pasando es un castigo de Dios. No, ese no es el propósito de Dios. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Estoy hablando no de un ser humano, estoy hablando de Dios mismo, ¿ok? Dice, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis de todo vuestro corazón. Una vez que tú lo buscas al Señor, y lo buscas de todo tu corazón, tú lo vas a encontrar. Pero una vez que lo encuentres, Él te va a explicar qué pasa. Y lo importante es que le creas. Él siempre decía, creed en mí, siempre que le creas lo que Él ha hecho. Y una de las cosas que debes creer es que cuando tú estás en este momento sufriendo y pasando, siendo esclavos de pasiones y todo, es una vana manera de vivir. Y Él va a morir en la cruz, va a derramar su sangre y la razón principal es rescatarte de la vana manera de vivir. No es hacerte sentir bien en tu vana manera de vivir, que generalmente es lo que producimos nosotros al llevar el evangelio, al llevar todo, sigue, continúa, aleluya, siente que te paren los pelos y todo. No, es un proceso más grande, es un nacer de nuevo, es hacerte nueva criatura. Para eso te tengo que rescatar de la vana manera de vivir. ¿Y cómo te voy a rescatar de la vana manera de vivir? Escúchame esto, ¿ya? Porque esto lo escribió el apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 1, verso 18 al 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, Mira, el problema es que tú presentas religión, presentas asistencia, presentas reunión, presentas amigos, presentas una pizza, presentas, qué sé yo, un campamento, presentas miles de cosas, actividades, pero no presentas a Dios. Ahora, tú puedes decir que usas el campamento para presentar a Dios. No, la presentación de Dios es andar con la persona, vivir con la persona, caminar con la persona y explicarle que le crea. Y lo más importante es hacerle saber que la manera en que tú vives no es que lo insultas, es una manera vana. Y Dios quiere que vivas una vida en abundancia. Por eso dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ponte a pensar, pues, si alguien le dice que tú has recibido de tus padres vana manera de vivir, en este momento, en este mundo humanista, pues, en primer lugar te voltean, este es un religioso que no sirve para nada y se van. Pero la verdad es eso, porque sigues cayendo en lo mismo
y sigues viviendo en lo mismo, sigues dudando en lo mismo, sigues con la ansiedad, sigues con todo, pero sin embargo de vez en cuando te mandas un aleluya el domingo. O sea, y te sientes bien, ¿ah? Porque los aleluyas actúan pues como un placebo. Ay, ya me siento bien y todo así. Pero realmente he entendido que el Señor me rescata de la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata. Eso es bien importante, ¿ya? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa es la razón que murió Jesucristo. No decimos que es para salvación. Nosotros decimos que es para limpiarnos los pecados constantes que nosotros cometemos y nos limpia cada semana el pecado. No, es para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. A rescatar nuestra vana manera de vivir no va a ser libre del pecado, no va a ser libre de todo, porque nos va a presentar un nuevo mundo. Y somos realmente rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escribe este versículo, póngalo, medítalo, pídele al Señor que te lo revele y te lo diga, y verás cómo tu vida empieza a cambiar. Y podrás hacer lo que dice en Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque rescatarte de la vana manera de vivir es entrar a la vida en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y escúchame esto, al final quedas en nada. Siempre te prometes, voy a hacer eso y nunca lo haces. Voy a hacer el otro y nunca lo haces. Nosotros le decimos falta de disciplina, nosotros le decimos que todo el mundo falla. Es como dicen, me voy a proponer algo para Año Nuevo, ¿no? Pero a la semana de Año Nuevo caigo. Siempre estoy cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque estás viviendo o tratar de vivir en dos mundos, donde en el mundo de la carne simplemente no hay templanza, no hay dominio propio, no hay nada. En el mundo del Espíritu es todo lo contrario, tiene los frutos del Espíritu Santo. Y es importante porque dice, y estos se oponen entre sí. Cuando trato de andar en el uno y en el otro, no puedo servir a dos señores, pero trato, ¿qué pasa? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En pocas palabras, no puedes dominar nada. Todo lo que te propongas en salud, en tratar de pedir perdón, en tratar de arreglar tu familia, en tratar de ser fiel a tu esposa, en tratar de fiel a todos, a tu esposo, a todas esas cosas, siempre va a quebrar. Porque estás viviendo en dos mundos que se oponen y al final no te llevan a hacer nada. En el mismo Efesios capítulo 5, el verso 8, nos lo explica claramente en un versículo muy corto, nos explica claramente el apóstol Pablo lo que ha pasado. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo eras tinieblas. Y debes reconocer eso. La mayoría de personas no reconoce eso. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y termina diciendo, andad como hijos de luz. ¿Se puede andar como hijos de luz? ¿Se puede andar como el Señor Jesucristo? Como lo dijo el apóstol Juan, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Se puede? ¿Se puede vivir una vida como el Señor Jesucristo? Sí, se puede, pero Él lo tiene que hacer en ti. No tú, sino Él lo tiene que hacer en ti. Por más que trates del esfuerzo, ya sería como carne que tú tratas de ser, y por eso ves muchas personas que se presentan a ti en la iglesia cuando te reciben, ay, mi amor, mi vida, mi corazón, ay, y todo ese aspecto que uno tiene, que lo puedo hacer, es mi sonrisa dominical, pero realmente es mi sonrisa de todos los días, te llamo todos los días, estoy contigo todos los días, me preocupo, no te juzgo, estoy siempre al tanto de ti. Realmente soy tu hermano, realmente estoy al lado tuyo, no porque ando en pasiones, hablo mal de mí. Mira, es ya el colmo, ¿eh? Esta hermana dice que me quiere y nunca me pone like, nunca. Ignora mi Instagram, ignora todo, yo también le voy a cambiar de eso. O sea, para mí es un problema que uno pueda realmente entender lo que es andar en el Espíritu. Porque es difícil,
porque no más lo puede hacer el Señor Jesucristo. Y para eso lo tienes que buscar de todo corazón. Pero si tú has venido a mi iglesia porque te gusta la música, o porque te gusta la manera que yo predico, o porque te gusta, porque has conocido una hermana, tal vez pueda ser un principio, pero si de ahí no sales y no entiendes que Jesús ha dado su vida, ha derramado su sangre para rescatarte de vuestra vana manera de vivir y darte herramientas que tú nunca te imaginabas. Imagínate lo que dijo el apóstol Pablo, que te da la mente de Cristo. Acuérdate lo que te he dicho en neurociencia, que es mi especialidad. Un cerebro enfermo es cuando el cerebro, o sea, todas nuestras pasiones, todas las cosas, urgencias, controlan nuestra mente. Hasta Freud está de acuerdo en eso. Y un cerebro sano es cuando nuestra mente controla nuestro cerebro, todas nuestras pasiones. Es cierto que nuestra mente no puede controlar, es lo que estoy tratando de decir. El único que lo puede controlar es el Señor Jesucristo. Por eso necesitamos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se puede controlar. Eso te lo da. Eso es ser rescatado de vuestra vana manera de vivir. Es vivir con el Señor, es tener los frutos del Espíritu Santo, es andar en el Espíritu y no en la carne. Todo eso lo puede el Señor. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Porque siempre le he dicho, es fácil decir todas las palabras, pero ¿cómo lo puedo hacer? En Juan capítulo 8 hay algo muy grande. Y Dios quiera que me lo pueda entender hoy día, o lo podamos entender juntos hoy día. El Señor Jesús dijo así, ¿eh? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, siempre les he hablado de la palabra de Dios que es más cortante que una espada de dos filos, la palabra que dice Salmo 1, que es tu delicia y la meditas de día y de noche. No hay nada de que asiste los domingos nomás, que si no asiste los domingos te vas para cualquier sitio y no, de nada sirve que yo te corrija eso. Puedes ir todos los domingos a mi iglesia, mañana, tarde y noche, todos los miércoles a mi iglesia, pero si no lees la palabra de Dios y no andas en la palabra de Dios, de nada te va a servir, de nada. Porque dice bien claro, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué va a pasar? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Pero libres de qué? ¿De qué? ¿De ansiedad? ¿Libres de qué? Libres de todo. Sobre todo libres del pecado. Pero, ¿cómo voy a predicar eso si yo no creo que hay personas que sean libres del pecado? Pero el Señor lo dice bien claro. Entonces los judíos le dicen, pero nosotros somos del linaje de Abraham, nosotros somos lo máximo, ¿no? Somos lo máximo. Y dice, somos el linaje de Abraham y además hemos sido esclavos no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió. Y ahí viene el problema, y Dios quiera que entiendas esta partecita. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Cómo te puedo decir que estás bien con Dios? ¿Cómo puedo decir que todo el mundo peca, que el pastor peca, que todo el mundo peca? ¿Cómo puedo decir eso diciendo que es esclavo del pecado? ¿Dónde está la libertad que Dios me ha dado? ¿Dónde está la libertad que me ha dado la verdad? ¿Dónde está la libertad realmente en mi control? ¿Dónde está la mente de Cristo? ¿Está de adorno? ¿O simplemente es reunirme, dar un poco de dinero y cantar unas cuantas canciones para que se me paren los pelos? ¿Dónde está? No debo utilizar el de la amistad, el club, la pizza, reunión de jóvenes, lo que sea, para enseñar de Dios. Porque al final será con pizza, reunión de jóvenes, amigos, campaña, qué sé yo, campamentos y todo, será esclavo del pecado. El secreto es que al conocer a Dios, al conocer al Señor Jesucristo, Él te pueda liberar del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es errar en el blanco. ¿Qué es el pecado? La serie de malas decisiones que te llevan a la depresión, que te llevan a la ansiedad, que te llevan a perder el sistema inmunológico y al final terminas enfermo. Cuando el Señor te libera realmente. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, no queda en una reunión con Dios, no queda realmente en una comunión con Dios. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Qué fuertes estas palabras, ¿no?
Y entonces la promesa del Señor Jesús, Él termina diciendo esto. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿tú le crees al Señor Jesucristo eso? Que si realmente Él te liberta, serás realmente libre. ¿Tú crees que el Señor puede controlar tu temperamento? ¿Crees que el Señor puede controlar tus deseos? Que ya no andes en las pasiones, en los deseos de la carne, sino andes en el Espíritu, porque eso es estar bajo la potestad de Dios, el buscarlo. Cada día aprenderás de Él, te he aconsejado, busca a Dios durante todos los días busca a Dios 3 veces al día. Te he aconsejado que medites su palabra, pero con delicia, no por obligación. Nunca te pongas obligaciones que tienes que leer así. A veces yo doy consejos de cómo leer tal vez la palabra cronológicamente y cosas así, pero nunca te lo pongas como una carga, sino porque lo amas, porque lees las cartas que el Señor nos ha escrito, lees la revelación que Él ha hecho y todas las obras que Él ha hecho y comienzas a creer en esas obras. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, lo dijo el Señor, ¿ya? Seréis verdaderamente mis discípulos. No dice, si vosotros permaneceréis en el templo, si vosotros permaneceréis en tu casa, si vosotros permaneceréis discípulo de un apóstol, de esos falsos profetas que aparecen todos los días, si vosotros permaneceréis en mi palabra, es Dios y tú, es tu Biblia. Tú no necesitas a Douglas, tú necesitas una Biblia. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo funciona eso? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Si no te han presentado eso, el sermón no es vivo y eficaz. No. Mi mensaje no es vivo y eficaz. Que mi mensaje te lleve a que tú leas la palabra de Dios, ahí sí se puede convertir en vivo y eficaz. Pero necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante entenderlo. Así que si Jesús te libertare, seréis verdaderamente libres. Pero yo he visto cristianos que predican y todo ese. Sí, es que el problema es que Jesús no los libertó. Los libertó tal vez ir a la iglesia, fue un efecto placebo. Un efecto placebo es cuando me dan una píldora de azúcar y creo que me dan una medicina y me sano. Y cuando no me han dado nada, o sea, es un efecto placebo. Voy a la iglesia un rato, aleluya, qué lindo es, y otra vez caigo en las mismas cosas de la carne, en las mismas pasiones caigo. Y entonces dices, ya ves, yo conozco a este pastor, todo el mundo peca, todos los que ves pecan, porque simplemente nunca han sido libertados por el Señor Jesucristo. Entonces ya no crees en el Señor Jesús, porque Él dijo así, ¿no? Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿quiere decir eso que yo nunca me voy a enojar? No. Dios quiera que te enojes. Dios quiera que te enojes y bien claro. Porque Dios quiera que cuando veas una injusticia tú te enojes. Cuando veas a un niño ser abusado, que te enojes. El enojo es algo que te ha puesto Dios y lo debes usar. Lo que no debes hacer es pecar. Y eso va a evitar el Señor cuando estás enojado. Ni que tu enojo, ni que el sol se ponga sobre tu enojo, o sea continuo, sino que sea algo, una reacción, claro, porque hay una víctima, porque hay algo, porque siempre están tratando de decir, entonces sacan algo que es, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Usted ha dejado de hacer algo bueno, bueno, hago lo que en mi comunión con el Señor veo lo que tengo que hacer, trato de ayudar a las personas que sean, pero acuérdate que soy limitado y soy todo. ¿Perdón? No te escuché, Mari. No, digo que Dios también levanta al que se cae. Sí, mi esposa hace una aclaración, Dios también levanta al que se cae. Es cierto. Te he dicho bien claro, si con todo tu corazón lo buscas, con todo tu corazón lo buscas, el Señor, y siempre, nunca faltan las oportunidades. Pero te voy a decir una cosa, que es la gran diferencia, ¿ya? Una cosa es decir que estoy en el Señor y caer. Decir que estoy con el Señor y caer. Decir que estoy con el Señor y caer. Y otra cosa es ponerse a disposición del Señor Jesucristo para que realmente Él te libere. Porque una vez que conoces esa relación, Él dice así, ¿ya? Así
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no me digas que vas a encontrar todo esto sin antes permanecer en la palabra de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y por favor, palabra no es esas fotitos que me mandan a cada rato de un librito, a cada rato me están mandando fotitos de libritos, no me las mande, por favor, porque ni las leo. Apenas veo una foto de un librito. Mándeme una foto de la Biblia, no de lo que dijo un hombre, sino de la Biblia. Mándeme una foto de la palabra de Dios, no de un versículo y la explicación de un hombre. Por favor, ten una relación con Dios, permanece en su palabra, medita su palabra de día y noche, que sea tu delicia, no tu obligación. Comienza poco a poco, porque si te vas a obligar, no vas a aprender de Dios. Él es tu Padre. Imagínate un padre que te obligue a amarlo. Es imposible. Tú lo amas por propia cuenta. Pero es cierto, es una cosa es caer y volver al Señor, caer y volver al Señor. Para de caer y volver al Señor, ¿ok? Hasta que encuentres realmente a Cristo y Él os libere realmente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo hermoso. Eso es lo lindo. ¿Sabes qué? Pararían los divorcios en las iglesias. Pararían todas las mezclas que se hacen diciendo en el nombre de Dios y cosas así. Personas que realmente mienten, engañan, hieren a señores, hieren a hijos, hieren a todos y se llaman creyentes. Y se siguen llamando creyentes, ¿no? Claro, porque es fácil ser creyente de domingo a domingo y cantar unas canciones, pues cualquiera toca, cualquiera canta. Pero lo difícil es ser y entender y creerle al Señor, que me ha rescatado mi vana manera de vivir. Bien claro, lo difícil es creer al Señor. Cuando dice, en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora soy luz, andad como hijo de luz. Y lo difícil es creer en el Señor. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Dios quiera que me haya entendido, pero le digo con toda honestidad, hay una canción que a mí me gusta mucho y le gusta a mi esposa, y yo pienso que cuando hay en tu vida lo que dice esta canción, realmente, le digo con toda honestidad, vas a comenzar a entender lo que es vivir. La letra es así, la letra dice así, le voy a pedir a mi esposa si puede ir pasando por acá, mientras yo pongo el micrófono en el sitio donde ella puede, porque si lo pongo cerca a mí, nomás se escucha mi voz, y no quiero que se escuche mi voz. Ahí está mi esposa. La letra es algo bien corto, muy corto, y dice así: es la vida de mi alma, mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador, Cristo, 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 Cristo. Vamos a ver si la cantamos. Ojalá que nos salga bien. Es la vida de mi alma, mi Cristo, mi Cristo. Es la vida de mi alma.
el mensaje es claro, ¿no? Es la vida de mi alma. Eso es lo que debe representar Cristo para usted. Es la vida de su alma. Y le digo con toda honestidad, no hay cosa más bella de poder gozar de las promesas del Señor. Y voy a leer para despedirme y orar por usted. Voy a leer la última parte, ¿ya?, que leímos. Está en Juan capítulo 8, 31 al 36. Dice: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y entonces todos se quejaron y dijeron: nosotros somos hijos de Abraham y somos libres. No, ustedes tienen una religión. Y le dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, si eres esclavo, ya no eres hijo. Es en pocas palabras eso. Pero es posible que alguien no peque. Sí es posible si sigues lo del Señor, porque dice bien claro: cuando lo conoces a Él, porque permaneces en su palabra, dice Él mismo, lo dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué está hablando? Libres del pecado, libre de las malas decisiones, libre de todo lo que realmente lleva a los problemas que tienes hoy día. Y Dios quiera que me haya podido entender, porque es buscar al Señor con todo tu corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es la vida de mi alma. Oremos. Y a todas las personas que tienen, por favor, alguien en enfermedad y necesitan nuestra oración, toda la iglesia está dispuesta a orar por usted, ¿ok? Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Es bella, Señor, y es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y, Señor, como dijo Gordon Allport, no queremos ser extrínsecos, Señor, o sea, buscarte a ti por beneficio, sino queremos ser intrínsecos, Señor. Queremos buscarte realmente a ti. Queremos amarte, glorificarte. Queremos permanecer en tu palabra y queremos ser verdaderamente tu discípulo, Señor. Y queremos conocer la verdad para que al final seamos libres de todo pecado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y cuídense, por favor. Ahí nos vemos. Bye bye.